¿Cómo están, queridos estudiantes? Sean bienvenidos una vez más a la materia de Ciencias Naturales. El día de hoy estaremos tocando un tema muy importante titulado Sexualidad y Conductas de Riesgo. Así que quien les habla, el profesor José Luis Chambi Barrientos, los invita a ponerse cómodos para comenzar de esta manera. Muy bien, estudiantes, vamos a comenzar con el tema planificado para el día de hoy. Recordemos el título. Se trata de la sexualidad y las conductas de riesgo que pueden presentar los adolescentes. Por eso les pido que pongan atención a la explicación. Lo primero que tenemos que entender es el concepto de sexualidad. Por lo tanto, tendremos que preguntarnos, ¿qué es la sexualidad? El concepto o definición más cercano a esta pregunta es que la sexualidad es una expresión integral del ser humano que se da durante todo su ciclo vital. Esta sexualidad se expresa a través de quiénes somos, cómo sentimos, cómo pensamos y cómo hacemos las cosas. Todo ello relacionado con la identidad de género que cada uno de nosotros vamos a tener. Es por eso que en la adolescencia va a ser muy importante tener que hablar de estos temas, porque es ahí donde se despierta muchas situaciones relacionadas no solamente con la sexualidad, sino también con aquel crecimiento integral relacionado con la característica de la reproducción. Cuando hablamos de la sexualidad, tenemos que hablar de 5 componentes muy importantes que hacen que esta sexualidad se desarrolle de manera integral. Tenemos un componente social, tenemos un componente psicológico, un componente biológico, un componente intelectual y espiritual. El primer componente que tenemos es el social. Tiene que ver con todas aquellas relaciones que nosotros entablamos a lo largo de nuestra vida. Vale decir, aquella primera relación que hemos tenido con la mamá, cuando ese primer acto de sexualidad, de mamar la leche materna, ha sido una relación, una primera relación. Luego tenemos la relación con la familia, el papá, los hermanos, los compañeros en la escuela, y todas las personas que posteriormente iremos a conocer. El otro componente tiene que ver con el factor psicológico, que está relacionado con la identidad de género que cada uno adopta, principalmente hombres y mujeres. En lo psicológico está el factor emocional, están los sentimientos que nosotros expresamos hacia las otras personas, y en algún momento también lo expresaremos hacia una pareja, hacia esa persona especial. Otro factor muy importante que va a marcar la sexualidad de las personas es el factor biológico, vale decir, la presencia biológica que nos clasifica básicamente en hombres y mujeres. Y a partir de la pertenencia al género masculino o femenino, nosotros vamos a desarrollarnos de manera integral, realizando acciones propias de varones y también propias de mujeres. El otro factor que tenemos para el desarrollo de la sexualidad es el factor intelectual, que tiene que ver con el proceso de conocer nuestra sexualidad, con el proceso de aprender a manejar de forma correcta, de forma responsable nuestra sexualidad. ¿Para qué? Para evitar los problemas que más adelante estaremos viendo cuando hablamos sobre conductas de riesgo. Por lo tanto, el factor intelectual va a estar apoyado por el proceso de educación. El ir a la escuela, el ir a la universidad, el aprender, el leer un libro va a hacer que este factor desarrolle de manera mucho más óptima. El siguiente factor que tenemos es el factor espiritual, que tiene que ver con la fe, que tiene que ver con nuestras creencias. Y es muy importante este componente porque va a desarrollar nuestra espiritualidad. ¿Para qué? Para que nosotros desarrollemos valores de convivencia social.
para tratar bien a las personas que nos rodean y mantengamos una excelente relación sin causar daño y sin que nos causen daño alguno. Ahora sí, vamos a hablar de esta parte que va a ser muy importante porque hablaremos de las conductas de riesgo que se presentan en la adolescencia. Estas conductas de riesgo, si no las tomamos en cuenta, tenemos la probabilidad de cometerlas y en algún momento sufrir una mala consecuencia. Así que vayamos a entender y a comprender cada una de ellas. Dentro de las conductas de riesgo más desarrolladas y más vistas en la población adolescente, tenemos estas 4 que pueden ver en sus pantallas. Está el consumo de alcohol y tabaco, está el embarazo durante la adolescencia, están presentes también las infecciones de transmisión sexual y el consumo de drogas. Cuando hablamos del tema del embarazo en los adolescentes, va a ser un tema muy delicado, porque no olvidemos que durante la adolescencia, ustedes, estimados estudiantes, están todavía desarrollándose biológicamente. Sus órganos reproductores, su cuerpo, está todavía en continuo crecimiento y desarrollo. Por lo tanto, aún no van a estar aptos para tener un proceso de embarazo óptimo. Es por eso que se debe hablar durante esta parte sobre la responsabilidad ante las relaciones sexuales que se dan dentro de la adolescencia. Obviamente, cuando se habla de embarazos en la adolescencia, vamos a tener varias consecuencias, entre ellas el abandono escolar. Resulta que se ha podido observar que existen señoritas principalmente que tienen un embarazo y que abandonan el colegio, dejan la escuela, coartándose del derecho de educarse, de formarse. Tenemos la inestabilidad emocional de la pareja, porque no se olviden que durante la adolescencia, aparte de desarrollar el cuerpo y de desarrollar el organismo, también están formando su identidad personal. Y es aquí donde el grado de responsabilidad que todavía no se ha desarrollado se pone en manifiesto y se crean problemas dentro de esa pareja de adolescentes y por ende por repercusiones en el ámbito familiar y social. Algunas otras personas, cuando se da un embarazo en la adolescencia, pueden acudir a decisiones mucho más graves, el aborto. Así que para evitar este tipo de situaciones es muy importante reflexionar sobre nuestra vida sexual. Por otra parte, tenemos las infecciones sexuales, enfermedades de transmisión sexual, que generalmente se dan en adolescentes que tienen una vida sexual muy activa y que producto de ello, al no cuidar su sexualidad, al no utilizar protección, se contagian de enfermedades. Una serie de enfermedades que podemos citar. Según la Organización Mundial de la Salud, tenemos casi un aproximado de 50 enfermedades, entre las que resaltan el SIDA, la sífilis, chancro, gonorrea. Por lo tanto, para evitar estas enfermedades de transmisión sexual, va a ser muy importante hablar sobre educación sexual, sobre métodos de anticoncepción y sobre métodos de protección. Ahí estamos viendo algunas de las enfermedades que se pueden presentar. Una de ellas, la más conocida, va a ser el SIDA. Lo que hace este virus es destruir el sistema inmunitario, destruir las defensas de nuestro organismo y hace que la persona se vaya debilitando, como ustedes están viendo en el dibujo que tienen en la pizarra. ¿Qué significa VIH? Muchas veces hemos escuchado este término y es una sigla. VIH significa virus de inmunodeficiencia humana. El VIH es un virus, es un microorganismo que va a causar una enfermedad. Y esa enfermedad se conoce con el nombre de SIDA. La palabra SIDA es una sigla que significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
Y esta enfermedad, repito, aparece cuando las defensas de una persona han sido totalmente vencidas y destruidas por el virus del VIH. Y aparecen enfermedades oportunistas como la diarrea, la tuberculosis, que pueden causar la muerte de esta persona. ¿Por qué? Porque ya su cuerpo no tiene las defensas suficientes para contrarrestar esa enfermedad. ¿Cómo se transmite el VIH? Resulta que es una enfermedad transmisible que tiene 3 vías de transmisión. Una, a través de las relaciones sexuales, que pueden ver en el primer gráfico. Tenemos 2, a través de la vía sanguínea, por transfusiones de sangre, por compartir jeringas. Y 3, tenemos la vía materna, a través del embarazo. Un elemento que hay que tomar en cuenta en la transmisión del VIH es que el virus necesita de un fluido, necesita de un líquido para transmitirse. En el caso de una relación sexual están presentes los fluidos corporales que se producen durante el acto sexual. En la vía sanguínea está la sangre, que es el fluido por el cual se va a transmitir el virus. Y en la vía materna también está presente el líquido amniótico, la leche materna, que son fluidos por los cuales también el virus se puede llegar a transmitir. ¿Cómo podemos prevenir esta enfermedad? Una de las formas más seguras es la abstinencia. ¿Qué es la abstinencia? Es simplemente no tener relaciones sexuales. Otra forma de prevenir la transmisión del VIH es usando métodos de protección y de anticoncepción, utilizando medidas de bioseguridad y teniendo una vida en pareja responsable. Espero que el tema de hoy haya sido muy importante para que ustedes lo tomen en cuenta y ustedes sean capaces de desarrollar una sexualidad responsable. Muy bien, estimados estudiantes, esperando que el tema de hoy haya sido de su completo agrado, los invito a revisar los textos de aprendizaje del tercer trimestre que nos otorga el Ministerio de Educación. También síganos a través de nuestras redes sociales y los invito a revisar la plataforma del Ministerio de Educación. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao, chao. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Protege los árboles, son los pulmones del planeta. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.